Aracuri, gracias. Buenas noches con todos los estudiantes y los colegas. Bienvenidos a esta sesión del derecho de sucesiones que va a estar a cargo de mi persona. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es básicamente lo que es la sucesión, que va a estar dividida en dos partes. La primera, vamos a hablar respecto a lo que es la sucesión testamentaria y en un segundo momento vamos a hablar de lo que es la sucesión intestada, ya que como nosotros sabemos, la transmisión sucesoria se da en esos dos supuestos. Dicho esto, también voy a precisar lo siguiente. Nuestra clase va a constar de dos momentos. El primero, un aspecto teórico que va a estar a mi cargo y posterior a ello van a poder hacer sus preguntas respecto a nuestra clase del día de hoy. Dicho esto, vamos a empezar. Tenemos así nuestra clase de hoy que habla del derecho de sucesiones. ¿Qué debemos de saber nosotros respecto al derecho de sucesiones? Debemos de saber que la sucesión se da a través de la transmisión sucesoria. ¿Y qué es la transmisión sucesoria? La respuesta está establecida en el artículo 660 del Código Civil, la cual establece que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes y derechos y también las obligaciones que esta persona fallecida tenga se constituyen en una herencia que serán transmitida a sus sucesores. En el derecho de sucesiones, el concepto de apertura de una sucesión está referido al inicio de este procedimiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento? El proceso de transmisión de patrimonio de la persona que fallece a favor de sus sucesores. Ahora, podríamos nosotros decir que ha iniciado la transmisión sucesoria cuando se emite un testamento. La respuesta es no. Porque si bien es cierto, el causante podría en vida generar un testamento a favor de X beneficiarios, este testamento aún no va a ser parte de la transmisión sucesoria, sino hasta que el causante fallezca. ¿Qué quiere decir? Van a existir derechos expectaticios de los supuestos beneficiarios, pero estos derechos expectaticios recién podrán materializarse una vez se dé la muerte del causante. Entonces, la transmisión sucesoria va a tener como punto de inicio a la muerte del causante, aquel propietario de los bienes o patrimonio que va a pasar a ser heredado por sus sucesores. Entonces, al hablar nosotros que la transmisión sucesoria inicia por la muerte, debemos de saber cuándo empieza la muerte. La muerte inicia con la muerte física de una persona cuando ésta fallece y tiene un certificado de defunción. También podemos considerar muerta a una persona cuando se ha seguido el proceso judicial de muerte presunta. Esto es en los casos de desaparición o ausencia. Bien, estos procedimientos se tramitan como proceso aparte y una vez que se emita la resolución judicial que declara muerta a una persona y esta sentencia sea declarada consentida, podremos nosotros hablar de una muerte. Y recién a la emisión de este documento podremos nosotros hablar de que se va a iniciar la transmisión sucesoria. Ahora bien, la transmisión hereditaria necesita de sucesores. ¿Qué quiere decir? Necesita de herederos. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar quiénes son los sucesores de un causante? Esto va a depender de los títulos que exhiban las personas que quieran acreditarse como tal. En los casos de los testamentos, los herederos ya están determinados por el mismo documento. Sin embargo, cuando no existiera un testamento, se tendrá que seguir el otro camino, que es la sucesión intestada, a la cual podrán abocarse todos aquellos herederos que se consideren como tal. ¿Y cómo se determinará que son o no son? A través de los títulos que estos exhiban. ¿Qué títulos podrían ser? Pueden ser actas de nacimiento, pueden ser
documentos que acrediten la adopción y otros que los tengan que entroncar o que los tengan que vincular con el causante. Tenemos así que la Casación 534-2023 nos señala que no exige al sucesor poseer inscrito los bienes del causante. Basta que exhiba el título que lo acredite como tal. La ley no exige que la demandada posea o inscriba los bienes del causante, sino que estos formen parte de su patrimonio virtual, lo cual se materializa recién con el fallecimiento del causante. ¿Qué quiere decirnos esta casación? Cuando yo soy heredero forzoso, por ejemplo, cuando hablamos de los hijos, cuando un padre fallece, me constituyo ya yo en parte de su sucesión. ¿Por qué? Porque soy un heredero forzoso. No habrá necesidad de que yo tenga todavía inscrito mi derecho para constituirme en heredero forzoso, porque el solo hecho de que mi padre me haya reconocido me instituye en heredero forzoso conforme a nuestra norma sustantiva, ya que como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos lo que es el orden sucesorio. No es quien llega primero a la sucesión, ni tampoco es quien tiene preferencia en la sucesión, sino que el orden sucesorio ya viene previamente establecido por nuestra legislación interna. Avanzamos y debemos de señalar que es importante fijar la ubicación en la apertura del tiempo de la transmisión sucesoria. Para determinar, por favor, Gloria, no esté rayando la pantalla. Gracias. Les decía, es importante ubicar en el tiempo cuándo se va a aperturar el orden sucesorio o la transmisión sucesoria para poder determinar cuál es la relación oportuna de los sucesores causante y cuáles van a ser los bienes transmisibles y cuál va a ser la ley que se va a aplicar en el caso concreto. En buena cuenta, la apertura de la sucesión es uno de los pasos del proceso hereditario que va a concretar el segundo paso, que es el proceso de transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del causante a sus sucesores. Entonces, de la transmisión sucesoria debemos de saber que tenemos dos etapas. La primera, que es la apertura de la sucesión, que se da cuando fallece el causante y nos da paso al segundo proceso, que es el proceso de transmisión de bienes, derechos y obligaciones del fallecido a sus sucesores, teniendo como punto de inicio la muerte física o muerte presunta del causante. Dicho esto, tenemos ya establecido cuándo se da la transmisión sucesoria. En síntesis, se apertura a la muerte del causante. Bien, entonces, a la muerte del causante, nosotros tenemos dos caminos para proseguir con esta transmisión sucesoria. El primero es a través de la sucesión testamentaria, es decir, cuando existe un testamento previo al fallecimiento del causante. Y el segundo se da cuando no existe un testamento y tendrá que dictaminarse lo que es la sucesión intestada. Entonces vamos a empezar con la sucesión testamentaria. ¿Qué debe existir para que estemos frente a esta institución? Debe existir de plano un testamento que haya sido emitido por el causante antes de su fallecimiento. ¿Cuáles serán las características de este testamento? Primero, que es un acto jurídico sui generis. Segundo, que es personalísimo. Tercero, es unilateral. Cuarto, es revocable. Quinto, es solemne. Y sexto, es mortis causa. Y todas estas características vamos a proceder a estudiarlas a continuación. Primero, debe de quedar claro qué es el testamento. Según el artículo 686 de nuestro Código Civil, por el testamento, una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente, para que después de su muerte
se ordene por su propia sucesión dentro de los límites de la ley con las formalidades que ésta señala. Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas. ¿Qué nos quiere decir este concepto de nuestra norma sustantiva? Nos quiere señalar que por el testamento una persona natural puede disponer total o parcialmente de sus bienes, ya sea a sus herederos forzosos o a sus legatarios. Y el testamento no solamente sirve para poder yo disponer de mis bienes, sino también servirá para que yo disponga de aspectos no patrimoniales, como por ejemplo, a través del testamento se puede reconocer a un hijo. Bien, entonces el testamento va a ser un acto jurídico sui generis que va a contener la voluntad de una persona natural para que a su fallecimiento sus bienes sean transmitidos a sus sucesores, ya sean sus herederos legales o legatarios, conforme a su voluntad. Avanzamos y debemos de saber que el testamento es la declaración última de voluntad de la persona natural y es precisamente el acto de disposición de sus bienes para el momento en el cual éste fallezca. En este concepto lo que predomina es que el testamento va a ser la última voluntad patrimonial del causante, porque éste va a plasmar en este documento cuál debe de ser el destino de sus bienes respecto a sus herederos forzosos o también a sus legatarios, pero que esta autonomía de voluntad que va a tener el causante recién va a poder materializarse a su fallecimiento. Y es así que, como vamos a ver más adelante, el causante puede retractarse de su testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ir al notario y plasmo mi testamento, en el cual A, B y C van a ser los herederos. Y entre ellos se va a repartir mi masa hereditaria. ¿Qué ocurre si al transcurrir del tiempo el causante que plasmó su testamento se da cuenta de algunas actitudes o es víctima de algunas actitudes de sus herederos? Entonces, tranquilamente puede ir ante el notario con quien celebró su testamento y revocarlo. Entonces, el testamento podríamos decir que es revocable conforme lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar entonces a hablar de lo que son las características del testamento. Como ya lo habíamos dicho, es un acto jurídico sui generis. ¿Por qué? Porque se constituye mediante una declaración de voluntad destinada a producir efectos jurídicos únicamente queridos por quien dispone de su patrimonio en un acto jurídico. Nosotros sabemos que para que se celebre un acto jurídico se requieren dos partes, ¿no es verdad? En el testamento también tenemos dos partes, el testador y los beneficiarios. ¿Están las dos partes constituidas? Sí, pero es sui generis porque el testamento únicamente va a existir a voluntad del testador y más no a voluntad o condición de los beneficiarios. Me dejo entender. En el testamento se considera que es un acto jurídico sui generis porque únicamente se podría decir que va a valer la voluntad del testador y más no la voluntad u opinión de los beneficiarios. Sabemos que en un acto jurídico normalmente ambas partes manifiestan su voluntad. En el testamento no, porque es un acto unilateral por el cual el causante va a disponer de sus bienes. Vamos a hablar que el testamento es personalísimo. ¿Por qué? En el sentido de que solo puede ser hecho por su testador, sin interferencia alguna de tercera persona. No está permitida la participación de otro agente, ni siquiera de sus representantes convencionales o legales,
ni tampoco de los mandatarios. El carácter personalísimo del testamento se establece además con la garantía de la fiel expresión de la voluntad del testador, para cuya validez debe de estar directamente expresada por él mismo, evitándose así la intervención de terceros que podrían deformar o traicionar la voluntad del causante. Entonces, vamos a ver que es sui generis porque es un acto jurídico particular, es personalísimo porque solo el causante puede emitir. Ahora, es unilateral. ¿Por qué? Porque el testamento, si bien es cierto, es un acto jurídico, pero no es un contrato, ya que contiene solo la manifestación de voluntad de una persona, que es el testador. Y la ley declara nulo cualquier testamento otorgado en común por dos o más personas. Así lo señala el artículo 814 del Código Civil. Por ello, su carácter unilateral, solo una persona puede emitir el testamento. De acuerdo a nuestra doctrina nacional, el testamento es obra de una sola voluntad, que es del testador, lo cual resulta suficiente para que pueda producir todos los efectos jurídicos una vez otorgado. No dependerá de la voluntad de nadie más. Y es de carácter recepticio porque la voluntad del testador va dirigido a determinadas personas quienes recibirán lo que ha dispuesto el causante en testamento. Ahora bien, lo que les decía respecto a la característica revocable del testamento. Si bien es cierto, el testamento es unilateral, personalísimo, pero también tiene una característica peculiar que es revocable. ¿Por qué? Porque la voluntad emitida por el causante en vida puede ser también en vida revocado, en cualquier momento, hasta antes de la muerte del testador. Sabemos que al testamento se le relaciona con el término manifestación de última voluntad de la persona humana. Y es así, pero esta última voluntad, mientras no se produzca la muerte, puede ser revertida en cualquier momento. Por ejemplo, al haber dado el testador su testamento y haber instituido, por ejemplo, a un legatario a quien le va a ceder un vehículo, estando a las consideraciones y aprecios que le tenga, pese a que no es heredero forzoso, se materializa el testamento. Tenemos al legatario, quien va a ser beneficiario con un vehículo. Pero este causante, con el transcurso del tiempo, toma conocimiento que el legatario no tiene las cualidades morales que el testador creía que tenía. Entonces, él decide cambiar su voluntad y dejar sin efecto el legado. Simplemente revoca su testamento en ese aspecto. Entonces, ¿qué quiere decir esta característica? Que en cualquier momento antes de su muerte, un causante puede revocar parcial o totalmente su testamento. Ahora, el testamento va a ser también un acto solemne. ¿Por qué? Porque deberá de cumplir determinadas formalidades establecidas en la ley para su validez. Y estas formalidades van a ser las denominadas formalidades testamentarias, que están reguladas en el artículo 695 del Código Civil. Y nos señala que las formalidades de todo testamento serán, primero, que será dado de forma escrita. Segundo, todo testamento debe tener fecha de otorgamiento. Tercero, todo testamento debe contener el nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el artículo 697. Y las formalidades específicas para cada clase de testamento. Y no puede ser aplicada una formalidad para la otra. Como sabemos, tenemos clases de testamento como el testamento cerrado, el testamento hológrafo, el testamento militar.
¿No es verdad? Cada testamento tiene su particularidad. Esta solemnidad que nos habla el artículo 695 en el derecho constituye o se constituye en un conjunto de formalidades que deberán de ser cumplidas bajo apercibimiento de nulidad, ya que el acto jurídico que contiene el testamento es un acto ad solemnitate. ¿Qué quiere decir? Que requiere de determinadas formalidades para su validez. Si un testamento fuese dado sin el nombre del testador y solo con su firma, podría ser declarado nulo. Si un testamento es dado sin una fecha de otorgamiento, también acarrearía nulidad. No hay forma de que haya un testamento verbal, no existe. Todo testamento debe de ser por escrito. Esa es una formalidad testamentaria que establece el artículo 695 del Código Civil. Ahora bien, otra característica es que el testamento es complejo. ¿Por qué? Porque la complejidad del testamento va a radicar en la amplia gama de disposiciones que puede contener, algunas veces de naturaleza patrimonial y otras de extrapatrimonial. Lo usual y lo convencional es que un testamento tenga que contener las disposiciones de un causante para el fin o para disponer de sus bienes, es decir, heredar bienes a sus beneficiarios o a sus herederos forzosos. Eso es lo convencional. A través de un testamento siempre se nos viene a la cabeza la idea de transmisión patrimonial. Pero debemos de saber que el testamento no solo contiene aspectos de naturaleza patrimonial, sino también aspectos extrapatrimoniales, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. También tenemos el nombramiento de tutor o curador. También puede contener la rehabilitación de un indigno o puede contener la revocación de una desheredación. Y otras disposiciones relativas, por ejemplo, al fin del cadáver. ¿Por qué? Porque el causante puede disponer cómo quiere, por ejemplo, su sepelio o cómo quiere que ¿cómo se llama? Que se pueda destinar su cadáver. Si de repente a un entierro común en una cripta o de repente a una incineración, entre otros. Bien, entonces, al contener no solamente aspectos patrimoniales, sino extrapatrimoniales, como lo he señalado, este acto jurídico se convierte en complejo. ¿Por qué? Porque el testador dictará disposiciones con una amplia gama de facultades que podrían determinar la transmisión patrimonial y no patrimonial. Avanzamos y una característica también del testamento es que es mortis causa. Ya sabemos cómo se emite el testamento, por voluntad del causante. ¿Ante quién? Ante un notario público, salvo en el caso de los testamentos marítimos, militares y otros. Bien, vamos a ir por el testamento convencional, aquel por el cual un causante va con sus dos testigos al notario y expresa su voluntad y en sobre cerrado queda en custodia del notario hasta su muerte. Bien, ¿por qué es una característica de este testamento el mortis causa? Porque este testamento dado en vida por el causante recién producirá sus efectos jurídicos a la muerte del testador. Y como lo hemos visto en la primera diapositiva, la sucesión testamentaria se dará a la muerte del causante. Por eso se dice que el testamento es un acto de disposición mortis causa. ¿Por qué? Solamente surtirá sus efectos al fallecimiento de quien lo emitió. Mientras esté en vida el causante o testador, el testamento pasará a ser solo
un acto expectaticio, será un acto virtual. ¿Está plasmado? Sí, pero todavía no puede surtir sus efectos. Un ejemplo claro. Tenemos a Juan, que tiene 3 hijos. Son sus herederos forzosos. Por lo tanto, tendrán que estar en su testamento, ¿no es verdad? Como lo vamos a ver más adelante respecto al orden sucesorio. Estos 3 herederos de Juan saben que tienen derecho respecto a los bienes de su papá. Por supuesto que sí, porque son herederos forzosos. ¿Saben que su papá emitió un testamento? Sí. Incluso, por palabra de su propio padre, pueden tener conocimiento de qué bienes le va a tocar a cada uno. ¿Bien? Pero ellos solo tienen un derecho expectaticio respecto a ese testamento, porque mientras su padre no muera, ellos no son dueños de nada y tampoco podrían reclamar nada. Y es recién a la muerte del causante o testador que los derechos expectaticios de estos 3 herederos forzosos se van a ver materializados o podrá ejecutarse. Avanzamos y ya hemos visto lo que es la sucesión testamentaria, que es cuando existe un testamento y cuáles son las características. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando no existe un testamento. Cuando no existe un testamento, nos encontramos frente a lo que es la sucesión intestada. ¿Qué quiere decir? Que la sucesión tiene que darse sí o sí, pero tendrá que darse a través de otro procedimiento, que es la sucesión intestada. Y esta clase de sucesión hereditaria tendrá lugar cuando el causante no haya dejado testamento o cuando el que dejó fue declarado nulo o caduco. En estos casos, a manera de modo supletorio, tenemos lo que es la sucesión intestada, que está establecida en el artículo 815 de nuestro Código Civil. Y funciona muchas veces como un complemento a lo que es la sucesión testamentaria. Porque si bien es cierto, por el testamento, el causante disponía de sus bienes, caso contrario ocurre en la sucesión intestada, porque el causante falleció sin indicar cómo se deben de distribuir sus bienes y entre quiénes deberían de distribuirse sus bienes. Entonces, a falta de un testamento, los que consideren tener derechos o vocación hereditaria respecto a la herencia que dejó este causante fallecido, pueden recurrir ante el juez de paz letrado o ante el notario público para hacer valer su vocación hereditaria. ¿Y cómo lo harán? A través de un procedimiento. Este procedimiento puede ser de 2 formas. Uno, a través de procedimiento notarial, que se realiza 100% en la notaría, o a través de un procedimiento judicial. ¿Cuándo se va a procedimiento notarial? Cualquier persona que considere tener derecho sobre la masa hereditaria o tener vocación hereditaria respecto a un fallecido, ¿bien? Puede solicitar su sucesión intestada ante el notario público adjuntando los medios probatorios que acrediten su pretensión. El notario público, previa verificación, inicia el procedimiento notarial y lo publican los periódicos, que se inició el procedimiento de sucesión intestada. ¿Qué ocurre si algún heredero aparece? ¿Qué ocurre? Entonces presenta su solicitud para ser incluido en ese procedimiento notarial. Entonces, al existir ya una controversia porque no se le incluyó en el procedimiento de sucesión intestada, corresponde que este notario remita los partes al juzgado de paz letrado. ¿Bien? Pero ¿qué ocurriría si solamente un tercero se abocase al procedimiento notarial y dijera que requiere también ser incluido?
¿Podría seguir su procedimiento notarial? La respuesta es sí. El problema es cuando existe oposición. Bien, en esos casos es remitido a lo que es el juzgado de paz letrada. Pero este procedimiento notarial tiene un costo que dependiendo del notario público puede variar. ¿Qué ocurre si no quiero optar por el procedimiento notarial? Por ejemplo, si es que el costo fuera muy elevado para quien requiere la sucesión intestada. Puedo optar también por el procedimiento judicial, que se tramita a través de un proceso no contencioso. Demando ante el juez de paz letrado la sucesión intestada. ¿Qué juez de paz letrado será competente para tramitar estos casos? Será el juez de paz letrado de la jurisdicción en la cual estuvo el último domicilio del causante. No es que pueda demandar en cualquier lugar, no. Deberé de demandar en la jurisdicción del último domicilio del causante. Entonces, para manera de conclusión, la sucesión intestada será una forma de sucesión hereditaria a, que se da a consecuencia de la ausencia de un testamento o cuando éste ha sido declarado nulo o caduco. Una función importante de la sucesión intestada es servir de complemento a la sucesión testamentaria cuando ésta no ha sido suficiente para regular la sucesión del causante. Cuando eso ocurra, estaremos ante una sucesión mixta. En buena cuenta, podemos concebir a la sucesión intestada cuando opera el defecto de la sucesión testamentaria. Y es así que el artículo 815, en sus diversos incisos, nos establece en qué casos se puede dar la sucesión intestada. Y para ello vamos a proceder a leer el artículo 815 de nuestro Código Civil. ¿En qué casos se va a dar la sucesión intestada? De acuerdo a este artículo, tenemos que la herencia corresponderá a los herederos legales por sucesión intestada cuando el causante muera sin dejar un testamento. Segundo, cuando el testamento no contiene institución de heredero o se haya declarado la caducidad o invalidez de la imposición que lo instituye. Tercero, cuando el heredero forzoso muere antes que el testador o renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación o no tiene descendientes. Cuarto, cuando el heredero voluntario o el legatario mueren antes del testador o por no haberse cumplido la condición establecida por éste o por renuncia o por haber sido declarado indigno. Y finalmente, cuando el testador no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en el testamento, o no haya dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funcionará con respecto a los bienes que éste no dispuso. La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada no impide al preterido por la declaración que haga valer los derechos que le confiere el artículo 664. ¿Qué quiere decirnos este artículo? Que la sucesión intestada no solamente servirá para cuando el causante no dejó testamento, sino también servirá cuando alguno de los herederos o legatarios hayan muerto antes que el causante, o cuando se hayan declarado indignos, o cuando se haya desheredado a una persona. Y finalmente, cuando este causante hubiera dispuesto por testamento solo de manera parcial su patrimonio. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer de cuenta que Juan es el causante y tiene 10 propiedades inmuebles, 10 bienes inmuebles, 10 casas. Bien, por testamento, Juan solamente dispuso de 7. Abren el testamento, está instituido cómo se van a destinar los bienes de Juan.
Pero resulta que sus herederos forzosos se dan cuenta que existen aún 3 viviendas sobre las cuales no se ha pronunciado el testamento. Para esos casos existe la sucesión intestada a la cual deberán abocarse los que consideren tener derecho respecto a esos bienes y podrá darse la sucesión para su división posterior. Ahora bien, avanzamos y debemos de saber que para la sucesión intestada, que es la segunda forma de transmisión hereditaria, se requiere de un parentesco entre quien alegue tener derechos y el causante. ¿Qué entendemos entonces por parentesco? El parentesco es el vínculo existente entre personas que pertenecen a una misma familia, es decir, establecidas por vínculos sanguíneos o vínculos de afinidad. Como relación jurídica es aquella que une a 2 o más personas, ya sea por sangre o por la ley. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? En el parentesco tenemos a las relaciones consanguíneas, que son las que derivan de un mismo tronco. ¿Qué quiere decir? De padre a hijo y de hijo a nieto. Esas son las relaciones consanguíneas. Pero también tenemos las relaciones por afinidad y estas son las que se incluyen o se llaman las líneas colaterales, en las cuales se instituyen a los cónyuges y al cónyuge de mi hermano o al cónyuge de mi primo, conforme vamos a ver a continuación. Debemos de saber primero respecto al parentesco consanguíneo, que es el parentesco en línea recta, o también tenemos al parentesco en línea colateral. Vamos a determinar en este momento quiénes se constituyen en línea recta y quiénes en línea colateral. Tenemos que el parentesco consanguíneo se da en 2 líneas, la recta y la colateral. El parentesco en línea recta es ilimitado, teniendo como única restricción la que impone la naturaleza. Así resulta muy difícil que aparezca en la herencia un pariente en la línea recta más allá del 4º grado. Tendría que ser el padre del tatarabuelo o el hijo del tataranieto del causante. El parentesco en línea recta puede ser ascendiente o descendiente, porque hablamos de abuelo, hijo, nieto, bisnieto. O podríamos empezar por tatarabuelo, abuelo, hijo, nieto, bisnieto. Esa es la línea recta. Mientras, los parientes en línea recta son personas que descienden unas de otras. Los parientes en línea colateral son las personas que provienen de un ascendente en común, pero que no descienden unas de otras. Bien, este parentesco solo produce efectos civiles hasta el 4º grado, conforme vamos a ver a continuación. Tenemos lo que es el tema de los órdenes sucesorios. Miren ustedes, vamos a empezar por esta diapositiva. Los órdenes sucesorios van a estar establecidos en el artículo 816 del Código Civil y va a determinarnos qué orden tienen los herederos ante una sucesión intestada como la que estamos estudiando. Serán herederos de un causante, en primer orden, los hijos y demás descendientes. Los hijos. En un segundo orden, los padres y demás ascendientes. ¿Qué entendemos por demás descendientes y demás ascendientes? Estamos hablando de una línea recta. Si en primer orden tenemos como causante a un padre que tuvo hijos, sus descendientes únicamente en línea recta serán los nietos. ¿Bien? Y si estamos hablando de este padre, o de este hijo, mejor dicho, y vamos a hablar en el segundo orden hacia los padres y demás ascendientes, podremos hablar de los padres y los abuelos, de línea recta.
Entonces, el primer orden sucesorio son hijos y demás descendientes. En segundo orden, para arriba, padres y demás ascendientes. En tercer orden, tenemos al cónyuge o al sobreviviente de una unión de hecho. Al cuarto, quinto y sexto orden sucesorio, tenemos a los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. ¿Y quiénes serán estos parientes? Miren ustedes. Tenemos en el cuarto orden a los hermanos entre sí. En quinto orden tenemos a los tíos y sobrinos. En sexto orden tenemos a los primos hermanos, a los primos hermanos, a los tíos abuelos y a los sobrinos nietos. De este orden sucesorio que nos establece el artículo 816 del Código Civil, debe de quedar claro lo siguiente. Primero, que los herederos forzosos de una persona que no dejó testamento son primero sus hijos, segundo sus padres y tercero su cónyuge o concubino. Si esta persona no tuviera hijos, ¿quiénes serán sus herederos forzosos? Sus padres y abuelos, los que tienen vocación hereditaria, herederos forzosos. Si esta persona no tuvo hijos y tiene cónyuge y padres, ¿quiénes serán los herederos forzosos? Sus padres y su cónyuge. Pero tendrán preferencia los padres sobre la cónyuge por el orden sucesorio. Ahora bien, ¿qué ocurriría si esta persona que fallece no tiene hijos, no tiene padre y no tiene cónyuge? Recién pasarán los herederos no forzosos a poder reclamar la sucesión intestada. Bien, ¿quiénes podrán hacerlo? Si es que este causante tuvo hermanos, el hermano. ¿Qué pasa si no tuvo hermanos? Podrán reclamar los tíos y los sobrinos. ¿Qué pasa si es que no tuvo sus padres, tíos ni sobrinos? Tendrán que buscar en el árbol genealógico la existencia de primos hermanos o de tíos abuelos o sobrinos nietos, de tal manera de encontrar en el árbol genealógico un tronco común y de este tronco ver líneas colaterales que puedan vincularlo con el causante y así poder tener legitimidad para poder demandar una sucesión intestada. Dicho esto, vamos a hablar finalmente de lo que es la masa hereditaria. Nuestra clase de hoy ha estado básicamente relacionada con la sucesión. ¿Cómo se activa la transmisión sucesoria? Sabemos que se activa al fallecimiento del causante, ¿no es verdad? ¿Y cómo se transmite? A través de dos vías. Uno, la sucesión testamentaria, cuando existe un testamento, y otra, a través de la sucesión intestada, a falta de un testamento. Pero, ¿qué es lo que se transmite, ya sea por testamento o por sucesión intestada? Y es la masa hereditaria. En el derecho sucesorio, la masa hereditaria está constituida por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen al causante fallecido al momento de su muerte y que serán transmitidas a sus herederos, ya sea por testamento o por sucesión intestada. La masa hereditaria será el patrimonio bruto de una persona, que incluye tanto el activo, que es lo que él tiene, y el pasivo, que es lo que él debe. Bien, y es por eso que los elementos de la masa hereditaria se van a constituir en activos y pasivos. El activo va a estar relacionado con los bienes muebles e inmuebles que tenga el causante, sus derechos de crédito como dineros en cuentas bancarias, inversiones y otros, y cualquier otro activo del cual el causante haya sido titular. Bien. El pasivo, en cambio, lo constituirán las deudas que tiene el causante, incluyendo las hipotecas, préstamos, deudas personales y otras obligaciones pendientes. Entonces,
El fin de la transmisión hereditaria es darle un destino a la masa hereditaria que deje el causante, ya sea por la voluntad de éste a través de un testamento o de manera legal conforme al orden sucesorio que establece nuestra legislación civil. Bien, queridos estudiantes, con esto hemos terminado el aspecto teórico de nuestra clase. Por lo tanto, vamos a proceder a absolver algunas preguntas materia de nuestra clase que tengan ustedes. Por favor, le pediría a nuestra moderadora que pueda señalarme cuáles son las preguntas que tuvieran los estudiantes para poder absolverle las dudas respecto a la clase. Recordemos que esta nuestra primera clase respecto al derecho sucesorio es una clase netamente teórica. ¿Por qué? Porque acá todavía falta que ustedes puedan estudiar, me imagino que será en una siguiente sesión o curso, por ejemplo, lo que es netamente la sucesión testamentaria. Bien, porque el testamento es toda una institución jurídica autónoma que establece clases de testamento, cuándo se puede impugnar un testamento, cuándo se declara nulo un testamento. Bien, únicamente en lo que respecta a la sucesión intestada hemos tratado de hablar lo que es puntual, ya que es necesario también que ustedes sepan que el procedimiento notarial y judicial tiene sus propias particularidades. A ver, tenemos una pregunta de Denny Castro, te escuchamos. Doctor Alfaro, buenas noches. Bueno, Buenas noches. felicitarle por la ponencia, muy acertada, muy buena. Una consultita, Gracias. doctora. Los herederos colaterales, ¿cómo son reconocidos como tal para iniciar trámites justamente de la persona más que dejó bienes? Aquí está en nuestra diapositiva conforme lo hemos nosotros especificado. Justo ingresé Nosotros tarde, primero, doctora. a Disculpa. ver, le voy a explicar. Cuando nosotros, tú me dices, ¿cómo es reconocido un heredero? Lo hemos señalado también en la clase, es respecto al título que él puede exhibir. Por ejemplo, muere Juan, que es mi papá. ¿Bien? ¿Cómo yo puedo acreditar que soy su heredera? Con mi acta de nacimiento que establece que Juan es mi papá y Juan me firmó. A través de la firma de Juan en mi acta de nacimiento, está plenamente acreditado el entroncamiento de mi persona hacia Juan. Ahora, si es que, por ejemplo, Juan falleciera y no tuviera hijos, ¿quiénes van a pasar a ser sus herederos forzosos? Sus padres. ¿Y cómo van a acreditar sus padres el título de heredero como tal? A través del acta de nacimiento de Juan, en la cual plasma que ellos son los progenitores. Bastará que ellos presenten el acta de nacimiento con sus respectivos DNIs para que acrediten que ellos son sus padres. Si vamos a hablar del tercer orden sucesorio que está referido al cónyuge o concubino sobreviviente, tendremos que acreditar el acta de matrimonio o la escritura pública que declaró la unión de hecho, o de repente la sentencia judicial que declaró la unión de hecho. Ese será el documento. Entre hermanos, ¿cuál será el documento? Sus actas de nacimiento, que acrediten que ellos vienen de un mismo tronco, que son hijos de la misma pareja. De repente, medios hermanos, acreditará que vienen por el tronco materno o el tronco paterno. Entonces, el documento que va a acreditarlos como herederos en el orden sucesorio va a depender de qué orden sucesorio esté la persona que quiera reclamar y tendrá que exhibir el documento que acredite su vínculo, ya sea consanguíneo o sea por afinidad con el causante. Bien, tenemos la pregunta de Javier. Javier, te escucho. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una hermana, bueno, mi hermana en Estados Unidos con su cónyuge, que se casaron acá en el Perú, pero han vivido más de 25 años en el extranjero, en Estados Unidos. Han dejado propiedades, tienen propiedades en Estados Unidos y tienen varias propiedades acá en el Perú. Nunca han tenido hijos, sus padres de ambos están muertos,
y solamente hay hermanos, o sea, yo soy su hermano y mi hermana tiene varios hermanos, igual su cónyuge tiene varios hermanos. ¿Cómo haríamos en este caso para poder tener derecho a la masa hereditaria, tanto de los bienes acá en el Perú como de los bienes en Estados Unidos? Bien, ahí se tendría que aplicar no solo nuestro Código Civil, sino también normas del derecho internacional privado que establezcan o que sean aplicables al caso para lo que es la sucesión. En este caso, tú podrías demandar la sucesión intestada en Perú, pero únicamente en Perú, va a ser respecto a los bienes que están en Perú. Bien, y tendrías que emplazar, bien, a los otros beneficiarios o sucesores que tuviera tu hermana. ¿Qué quiere decir? Si tú fueran 4 hermanos, a los 4 hermanos tendrían que emplazarles. ¿Por qué? Porque son los supuestos herederos. Pero en caso tú desconocieras su paradero o no sabrías dónde viven, no tendrías conocimiento de cuál es el fin de sus otros hermanos, puedes iniciar el procedimiento tú solo. ¿Por qué? Porque al iniciar el procedimiento notarial, el notario va a hacer las publicaciones en los diarios de mayor circulación local y nacional, y con esto los otros herederos pueden tomar conocimiento. Ahora, respecto a los bienes que tu hermana pudo haber tenido en otro país, los procedimientos tendrían que hacerse en ese país, porque nuestra legislación no prevé la transmisión de patrimonial a través de nuestra legislación respecto a bienes que están fuera del territorio peruano. Bien, avanzamos. ¿Tienen otra pregunta? Aquí tengo una pregunta de María en el chat. Dice, cuando se declaran herederos, vendieron los patrimonios, bienes inmuebles como carros y cobraron el seguro, ¿cómo podría integrarse los otros hijos del primer compromiso del causante y cómo podría solicitar que se le reconozca y cobrar lo que corresponda? Bien, muchas gracias por tu pregunta, María. Va a permitir que podamos hablar un poquito de esta figura. Miren ustedes. Vamos a hacer de cuenta que Juan tuvo 2 matrimonios, ¿bien? En el primero tuvo 2 hijos, se divorció y solo convivió con la segunda señora, que también tuvo 2 hijos. Pero del segundo compromiso también se separó y él falleció solo, sin vivir con ninguna de sus 2 exparejas. ¿Qué ocurre? Que la primera de sus esposas, que ya está divorciada, al tener conocimiento del fallecimiento de Juan, inicia el procedimiento de sucesión intestada. Y resulta que la segunda, la conviviente, nunca vio el periódico, no se enteró. Entonces, los 2 hijos del primer compromiso son instituidos como únicos herederos de Juan. Sale la sucesión intestada y ellos disponen de algunos bienes, cobran el seguro, conforme nos pregunta María. Entonces María tiene sus 2 hijos en convivencia con Juan. ¿Qué puede hacer ella para que se le incluya dentro de esta sucesión intestada? La respuesta es que tendría que seguir un procedimiento judicial en el juzgado especializado civil que se denomina petición de herencia y es reconocimiento de heredero y petición de herencia. Declaración judicial de heredero y petición de herencia, así se llama. Son 2 pretensiones acumuladas en una. Primero, se le tiene que reconocer judicialmente como heredero, ¿bien? Y al reconocérsele a través de sentencia judicial como heredero, el juez dispondrá que se le incluya en la sucesión intestada. Y petición de herencia es que la masa hereditaria que hubiesen adquirido los 2 hijos primigenios, los 2 primeros hijos, tenga que ser dividido ya no en 2, sino en 4. Porque primero se le va a reconocer como heredero y luego van a pedirle herencia y tienen que pasar a formar parte de los beneficiarios de la masa hereditaria. Esa sería la respuesta, María. Tenemos a Cleidy. Dice, si el causante deja bienes que cuentan con título de propiedad y otras escrituras en juez de paz, para iniciar un proceso de sucesión intestada, ¿se realiza por todos los bienes o solo por los que están registrados?
Mira, Cleidy, tú puedes iniciar el procedimiento de sucesión intestada señalando todos los bienes o señalando parte de ellos, porque en la sucesión intestada no se va a disponer de estos bienes, solamente es un referente de que existe masa hereditaria. Porque en la sentencia por sucesión intestada, lo que se hace es reconocer como herederos a determinadas personas. Y a través de esta sentencia de sucesión, que posterior es inscrita en los registros públicos, los bienes registrados serán transmitidos. Bien, pero aquellos bienes que no estuvieran registrados tendrán que efectuarse un trámite particular. ¿Y cómo te legitimarás para realizar ese trámite? A través de la sentencia de sucesión intestada. Entonces, es irrelevante que tú menciones todo o la mitad, porque al final la sentencia de sucesión intestada a ti te va a dar la condición de accionante, te va a legitimar para que puedas disponer la transmisión en los registros públicos como titular de esos bienes y en aquellos bienes que no están inscritos también iniciar los procedimientos para su formalización. Pregunta Elmo. Si una persona fue propietaria del 80 de un bien inmueble y deja por testamento 30 a su hijo y el 50 a sus dos nietos, 25 para cada uno, ¿qué acción tendría que entablar el hijo al verse perjudicado con la repartición? Bueno, si una persona que no se encuentra conforme con el testamento puede impugnarlo, bien, puede impugnarlo, pero recordemos que por el testamento es el causante quien dispone de sus bienes. Bien, como lo dice usted, lo ha distribuido de esa manera. ¿Qué tendría que impugnar el hijo al que le tocó el 30%? Que se ve perjudicado, pero ahí yo veo que es el que tiene más. Si no se le hubiese incluido en el testamento sería otra cosa, que como heredero forzoso tiene derecho. Pero ahí yo veo que él tiene 30 y los otros dos herederos 25. ¿Cuál sería la figura para que impugne? Eso no lo entiendo bien de tu pregunta. Perjudicado no lo veo, porque por el testamento el causante no tiene la obligación de darle más al hijo que al nieto. Ojo con ello, porque ambos están en el mismo orden sucesorio, tanto el hijo como los nietos. Acá me preguntan sobre la desheredación. Otra institución que seguramente en un siguiente curso van a tocar, Gilmer, porque nos desviaríamos un poquito de nuestro tema. A ver, Richard Leonel Hernández dice, en un caso, si un padre en vida decide darle un bien a un hijo mayor de su primer compromiso y el resto de bienes lo vendió y donó, sin embargo ha tenido más hijos como un compromiso posterior y no les ha dado nada a estos hijos, estos pueden reclamar, va a depender cómo se ha dado al primer hijo. Bien, me imagino que se le ha dado de repente por una donación, si es que se les ha dado por un anticipo de herencia, dependería de qué figura han optado. Pero recordemos que toda persona natural es libre de disponer de sus bienes conforme considere. No por el hecho de tener hijos voy a decidir cautelar mi patrimonio para transmitirlos a mi muerte. No funciona así. De que si yo falleciera y existen bienes, son los herederos forzosos, sí, pero el causante no tiene el deber de dejarles patrimonio a sus hijos, él puede disponer de todos en vida. Dice Oscar, en el caso de las partidas de nacimiento, en caso que en las partidas de nacimiento no existan las firmas de los padres y estos fallecen, ¿qué se tendría que hacer para ser heredero? Bien, Oscar, si en el acta de nacimiento no están las firmas o este hijo no está reconocido por su progenitor, bien, tendrían que iniciar un procedimiento de filiación. Pero si falleció el hijo, no se podría iniciar un procedimiento de filiación porque el procedimiento de filiación es personalísimo.
Bien, si tú me estás hablando respecto a lo que son las actas repuestas de la época del terrorismo, porque muchas municipalidades fueron incendiadas, las actas repuestas sí tienen validez respecto a la filiación, pero si no hubiera sido reconocido, no hay forma de que tú te filies como padre de un hijo fallecido, porque la acción es del hijo hacia el padre, no del padre hacia el hijo. Bien, Carlos, nuestra clase es de sucesión testamentaria e intestada. Bien, en este caso estamos preguntando de prescripción adquisitiva. Aparece como cónyuge que de la persona que falleció. Cuando van a cuestionar la propiedad, me imagino que todos los procedimientos serán de nulidad de acto jurídico. ¿En qué casos puede la cónyuge heredar? En todos los casos, hijos, las cónyuges tienen derecho a heredar si es que respecto a la masa hereditaria o la sociedad de gananciales de este matrimonio, el 50% expectaticio le corresponde a uno y el 50% expectaticio al otro. Y este 50 del fallecido va a ser repartido entre sus herederos forzosos. Si existe cónyuge, ella aparte de lo que recibió su 50% de liquidación de sociedad de gananciales, tiene vocación hereditaria para heredar del otro 50% junto a sus hijos, si es que tuviera. Bien, Lili Chavarri pregunta, en caso que la persona que fallece y no tiene hijos ni cónyuge y no desea dejar nada a sus padres, ¿a dónde pasa todo? Bien, si no desearía dejarle nada a sus padres, él puede disponer en vida, porque si muere intestado, sus padres tienen vocación hereditaria. Y en caso una persona fallezca sin tener ninguno de los 6 órdenes sucesorios, sus bienes pasan a la beneficencia pública. Bien, queridos estudiantes, hemos absuelto todas las preguntas del chat y las preguntas a mano.